Bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim ple de l'Ajuntament de Xirivella de l'any de 2017. Començarem amb un minut de silenci perquè ha faltat el parer de la regidora Puri Botella i a continuació continuaríem amb l'ordre normal del ple. Continuaríem com sol ser habitual en els plens, suspendríem el ple i donaríem pas a alguna intervenció per part del personal assistent al ple. Alguna pregunta o alguna intervenció? Sí, arrimes al micro para que podamos escoltarla mejor. Muchas gracias. A ver, ¿ya? A ver, yo quiero hablar sobre AENA. AENA, yo fui en el 2014... Fui al aeropuerto y fui a las oficinas y dije que yo no puedo, en verano es una cosa de miedo. Cada 5 o 10 minutos pasa un avión y pasa por el medio de mi calle. Entonces no puedes dormir, ni puedes vivir, ni puedes nada. Que he tenido depresión 18 meses y estoy con depresión. Me dijeron que la próxima vez que entraba este tramo, según he podido ver en el plano, no entiendo mucho de planos, pero me parece que lo que ha entrado es de la Avenida La Paz, por allá por la Avenida La Paz. Entonces, a ver, yo veo cuando sacan las ruedas los aviones para aterrizar y cuando los meten para despegar, desde mi casa, pero el avión entero. Entonces yo eso no lo puedo soportar, no puedo, los nervios me comen, no puedo dormir, no puedo nada. Desde el 2014 tengo ahí las cartas y todo, las tengo en casa, porque me dijeron que llamara a la central, y llamé a la central, y escribí a la central, y me dijeron todo eso, pero todo eso que no cumplen, eso no se puede, no, porque pasa por el medio de la calle precisamente, por el medio de la calle. Y ahora, bueno, pero en verano ya le digo, cada 5 minutos 10 pasa uno de día y de noche, de día y de noche, a toda la hora. Y yo estoy en un ataque de nervios que me muero. Entonces, a ver si hay alguna solución sobre esto, porque desde el 2014 que fui, que tengo las cartas, han pasado 3 años, va para 4. Entonces, eso. Quiero. Otra cosa. Yo el año pasado estuve yendo a hacer valenciano. Resulta que a lo primero íbamos muchos, pero luego nos quedamos pues 4. Y últimamente me quedé yo sola. Vinieron unas fiestas que había, no sé si se acordaste, para Pascua, que era fiesta, que el lunes era fiesta, que el jueves era fiesta, y los jueves solo hacíamos 1 hora. Y entonces yo pues decidí, el jueves digo, no voy, porque era fiesta y eso, digo, no voy. No voy, pero no me dijeron que tenía que ir a echar para ay, a ver si lo digo, que es que vengo corriendo, para examinarme. Entonces, cuando volví, la señora, que es que no me acuerdo cómo se llama, esta señora me dijo que lo había dicho. Digo, esto lo habrá dicho, pero lo habrá dicho para que, a ver, si hubiera 100 o 200 personas, yo vale. Pero digo, no lo puede poner arriba, en
no borrar, arriba en todo lo de arriba de la pizarra y ponerlo. Si yo lo pone, lo veo y voy. Pues solo había 4 o 5 días cuando esto ya no pude ir. Entonces, ni pude presentarme en junio, ni en noviembre o octubre, no sé cuándo era. Porque yo es que no estoy para perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, eso lo veo yo muy mal. Porque yo podía haberme presentado y bueno, si no te hubieras podido presentar para junio, pero te puedes presentar para octubre o noviembre, no sé cuándo era, el mes que era, pero no. Tú te apuntas entonces. Y si no te presentas en junio, ya no te presentas en octubre o en noviembre. Y eso no es así. Eso no es así. Porque solamente está... Y tenían mi teléfono allí todo. Entonces, yo veo que eso no está bien. Eso no está bien. De la part d'AENA, vols li contesta el regidor de Medi Ambient, vale. Boro Montroy. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, del tema de AENA, como usted sabe, el Ayuntamiento de Chirivella no tiene competencias para establecer... Vale, pero sí. A ver, sí, un poco de fuerza sí que le tengo. contesto, fuerza estamos haciendo y mucha, más que nunca, de hecho. Estamos en la máxima instancia de representación de todos los ayuntamientos afectados, que es la comisión mixta, y desde ahí no dejamos de presionar. Recientemente, de hecho, enviamos una carta al Ministerio de Fomento exigiendo la actualización de la huella acústica y la ampliación... Déjeme acabar. Vale. La ampliación de la huella acústica y la consecuente ampliación del plan de aislamiento de las viviendas, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo es lo que usted quiere, sí. ¿Vale? La respuesta de AENA fue que sí, que está a la espera de que se apruebe un Real Decreto que hace muchos años que se tendría que haber aprobado y que por lo menos desde junio de 2016 ya está en la mesa del Consejo de Ministros, eso es en el Estado español, que no aprueban. Si se aprobara ese Real Decreto que no aprueba el Consejo de Ministros, automáticamente se ampliaría la huella acústica y estarían incluidas todas las viviendas. Pero esa ampliación del Real Decreto se hace en base, aunque ellos le llaman situación actual, se hace en base a datos de 2012. La actual está en base a datos de 2009, cuando el Ministerio ya tiene datos recientes de este mismo año. Entonces, nosotros en esa carta lo que le exigimos es que, ya que reconocen el mapa de ruido que ha publicado recientemente los datos más recientes, que amplíe la huella acústica no a 2012, sino a la anterior. ¿Vale? Pero ellos siempre buscan ampliar y por tanto invertir lo mínimo posible y se van al escenario de 2012. Yo espero que en ese escenario, cuando tengan a bien aprobar el Real Decreto, se incluya su vivienda, y si no, nosotros seguiremos presionando como estamos haciendo para que se incluya los datos más recientes posibles. A ver, yo le comenté, vienen ustedes, toman esto y miran a ver la cantidad de ruido que hay aquí, y según haya, si hay unos sitios más que tienen más derecho porque tienen más, yo lo comprendo, pero si no, ese es el que más derecho tiene. Yo no quiero tampoco que sea el mío, yo quiero que sea el que más derecho tiene, pero que vengan y tomen las muestras. Es que no vienen en nada, ponen lo que les da la gana y punto, y eso no es así. Eso no es así. Si yo le digo que las muestras las toman, lo que pasa que pues no las toman. Eligen los escenarios que más le convienen. Entonces siempre vamos 5 años atrás. Actualmente la huella acústica está basada en datos de 2009. Son datos muy obsoletos. Nos están hablando que la van a actualizar, pero no la actualizan. No tienen intención de actualizarla realmente a la situación actual, sino que se van al escenario de 2012, que está muy pasado. 12. Porque los datos actuales lo que dan es que dan una huella acústica mucho más ancha que incluso llega al barrio de la Luz. Por lo tanto, le estoy diciendo que los datos los tienen, los conocen, los denunciamos para que se actualicen al escenario más reciente, pero ahí estamos en la lucha. Yo le estoy diciendo que yo fui en 2014, que va a hacer 4 años. Entonces, a ver, no comprendo yo eso, como te adelanto con los dineros que están ganando. Y ahora dicen que van a ampliar el esto, porque lo he leído yo en el periódico, el aeropuerto, que van a ampliar y que van a poner y que van a... Primero son las personas, me parece a mí, y después las ampliaciones. Efectivamente, estamos de acuerdo. Pues ya está, eso es lo que le digo. Muy bien. Eso es lo que quería saber. El árbol muy bien ahora. el árbol muy bien ahora. Es que la vi a usted.
Digo, vaya mierda de árbol, y no la conocía. Y hoy cuando he pasado, digo, el árbol muy bien. Que pensaba decirlo, ¿eh? No es por nada, que no hay, iba a decir, no hay dinero para poner unas cajas más y poner mejor el árbol. Si no las pongo yo las cajas, pero hoy cuando he pasado digo, ole árbol. Vale. Referència a la part de valencià li contesta la regidora. Igual lo millor es prendre's nota y... Sí, sí. Quiero entender que usted va a la escuela de adultos o ha ido a la escuela de adultos a estudiar valenciano. Sí, sí. Correcto, vale. Y que ha ido a prepararse para la Junta Cualificadora, para examinarse la Junta Cualificadora. Vale, yo le contesto. En principio el calendario lo marca la Consellería de Educación. Entonces, yo entiendo que han sido circunstancias de usted que no, como no ha asistido, a lo mejor lo han comentado y se le ha pasado la fecha. No, no se me ha pasado la fecha. Sí, se le ha pasado la fecha porque no se ha presentado. A ver, no me he presentado porque no he podido presentarme. Pero porque se le ha pasado la fecha. No, para poder solicitar la matrícula. Vinieron las fallas, vinieron la Pascua y vinieron muchos días de fiesta. Si quieres lo miras. Entonces resulta que el jueves íbamos de 5 a 7. No, el lunes de 5 a 7 y el jueves de 6 a 7. Entonces yo el jueves pues no iba, porque era una hora mientras vas y eso no iba. Entonces no me dijeron que yo tenía que, que ir ciertos días bueno, para poder... Pero estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que se le pasó el plazo para hacer la solicitud. Hombre, claro, pero es que tienen que avisar. Entonces, ellos, yo lo único que le digo es que yo puedo decirle a la directora de la escuela que por favor cuando llegue el momento de que se establezca el calendario para hacer la solicitud, que lo publiquen bien, que entiendo que... bien, no. Yo lo único que le dije que arriba en la pizarra pero ellos lo pusiera. Pero a lo mejor la pizarra no es el instrumento que ellos utilizan para publicar. Pero tú vas y lo ves. Yo lo único que puedo presentar, pues si solo hubo 5 o 6 días. Entonces ya no te dio tiempo. Yo ya le digo, le recordaré que hagan hincapié en las fechas para que ustedes, que son los usuarios de la escuela y que van allí a aprender valenciano, pues lo tengan más claro para presentarse. Pero estoy convencida de que ha sido una circunstancia bastante personal suya. No que allí en las clases... Personal mía no, personal porque no estaba usted. Personal de la maestra. Personal de la maestra. Por no saber por qué no habíamos allí gente para no poder avisar. Porque últimamente nos quedamos un rumanillo, no es porque fuera rumano, que a mí me da igual rojo, amarillo que verde. Y luego me quedé yo sola. O sea que... De todas formas... para que hagan más publicidad. No, más de la fecha, no. Decirlo o decirlo, porque que sí, que hubo muy poco tiempo para poder presentarte. Entonces, claro, pero ese calendario no lo marca la escuela de Chirivella de adultos, lo marca la Consellería. Vale. Entonces, lo único que podemos hacer es que esa publicidad, para que usted esté informada y que tenga el plazo suficiente para poder hacer la solicitud, se ponga públicamente y se avise con más tiempo en la escuela de adultos, nada más. Pero no que el plazo nosotros podamos... No, yo a ustedes no les digo nada. Yo lo único que digo es que si no te puedes presentar en junio, tampoco te puedes presentar en octubre. Ya, pero yo no voy para perder el tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer y a ver, voy porque me gusta. Y porque me gusta estudiar y porque me gusta. Y no voy porque voy a pasar el rato, no. Yo voy porque me gusta. Y lo empiezo y lo termino. Entonces, me supo muy mal no poder presentarme. Moltes gràcies, ha quedat molt clar la seva intervenció. Si alguna persona més en el públic vol comentar alguna cosa, sí, endavant. Hola, buenas tardes, señor alcalde. Mire, yo me llamo Joaquín Soriano, soy representante sindical de UGT y a mi lado está José Luis Castelló, de la sección sindical del SBPLB. Me gustaría recalcar, voy a ser muy breve, no nos queremos extender. Me gustaría recalcar que la parte del colectivo que estamos aquí no nos gusta estar aquí, no nos gusta venir aquí. Ahora mismo nos gustaría estar con nuestras familias en casa.
pero hemos visto que, pese a haber presentado registros, o sea, escritos por registro de entrada en el ayuntamiento, no se nos ha contestado. El domingo 17 de diciembre tuvimos la oportunidad de coincidir con usted en la Feria de Asociaciones y nos informó que se había leído nuestros escritos y que se comprometía a hablar con nosotros. Lo único que le quiero pedir es que me diga cuándo nos va a convocar. Si se ha leído nuestros escritos, me imagino que le habrá quedado patente que existe malestar en el seno de la plantilla. Entonces, me gustaría que me contestara esta pregunta. Sí que m'he llegit efectivament els escrits, però ara no li puc contestar quan poden quedar. Tan pronto quan siga posible, evidentment. Pero entonces usted se compromete a hablar sobre los problemas manifestados. Jo, evidentment, no tinc cap problema de parlar amb qualsevol treballador de la casa dels problemes que puguen manifestar-se. És cert que n'hi ha un regidor de personal i n'hi ha una tècnica de personal. Jo entenc que la pregunta enmig de la fira va ser bueno, s'hem de sentar a parlar o mos va atendre i la resposta va ser sí, clar. Pues, tan pronto com siga possible quedarem a parlar, no hi ha cap problema. De acuerdo. Pues nada, le cogemos la palabra. Moltes gràcies. Se me ha olvidado una cosa, ¿puedo? Si es muy breve, sí, porque deberíamos continuar con el pleno, sí. Ya quería haberlo dicho antes. A ver, las ideologías no tienen nada que ver, me parece a mí. Porque, a ver, iban a hacer unas escuelas para parvularios. Eso está ahí, parado, porque es de la otra parte, pero en la otra parte pasa lo mismo. Entonces, yo no entiendo los políticos si son políticos. Porque si yo empiezo una cosa, ¿por qué no la puede terminar el otro? Como si la empiezo el otro, ¿por qué no la puedo terminar yo? Si la empieza uno, se deja eso. Y si la empieza el otro, se deja. Eso no es así. Entenc que s'està referint a les Es las escuelas esas que iban a hacer para los pequeños, Entonces, para los de 3 años. Que ahora parece aquello un bungalow. Bueno, sabes así, ahí se va parar el ritme de l'obra perquè n'hi hagueren problemes en la contracta y en breu se espera, això se va judicializar. A ver, en la contrata había problemas y la contrata para hacer las otras aulas no hay problema. És que són projectes diferents, se gestionen de forma diferent i les adjudicacions són diferents. No és tan fàcil com Diferentes o como digan, pero es que hacen eso en todo. No. Si lo hace uno, aquel lo deja parado y se ha terminado. Y si lo hace el otro, se queda a medias y se ha terminado. Eso no es de ser político, para mí. Mira, para mí ser político, si has empezado tú, lo acabo yo. Y si has empezado tú, lo acabo yo. Sí, perdona que le talle y le contesta el regidor que du estos temas, sí. Michel Montaner. Sí, no, en este caso no es que lo empieza uno, lo acaba el otro, para nada. Es como ha dicho el señor alcalde, hubo unos problemas con esa contrata, al final hubo denuncia y al final nos han dado la razón y entonces ahora de nuevo hemos rehecho el proyecto, adaptado el proyecto con el tiempo que ha pasado, tenemos la aprobación de la Consellería y en muy pocos meses se va a licitar y a adjudicar, ¿vale? Es decir que pronto tendremos noticias y la obra se va a acabar. A ver si es verdad, porque pasa en todo. Es que empieza una cosa y entra el otro y ya no la toca. Muchas y eso no está bien. Molt bé, moltes gràcies. Reanudaríem el ple. El primer punt fa referència a les disposicions i correspondència oficial. Senyor secretari. Muchas gracias. Bien, buenas tardes al público asistente y a la corporación. Paso a darles cuenta de las disposiciones oficiales que han aparecido publicadas tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana desde la convocatoria de la última sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. En primer lugar, en el Boletín Oficial del Estado apareció publicado en fecha 14 de diciembre de 2017 la Ley Orgánica 1 del 2017 de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para garantizar la participación de personas con discapacidad sin exclusiones. Asimismo, en fecha 18 de diciembre de 2017 apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 1 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Función Pública
por la que se establece a efectos de cómputo de plazos el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018. En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en fecha 1 de diciembre de 2017, apareció publicado el Decreto 180 de 2017 del Consejo de Ordenación de Competencias y Servicios relativos a funciones de tutela de la Generalitat respecto a las personas incapacitadas judicialmente o sometidas a procedimientos de incapacitación. En fecha 15 de diciembre apareció publicado en dicho Diario Oficial, en primer lugar, la Ley 17 de 2017 de 13 de diciembre de la Generalitat de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana y, por último, la Ley 18 de 2017 de 14 de diciembre de la Generalitat de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Molt bé, moltes gràcies. El segon punt, caldria... Passem al segon punt, que seria dació de compte de les resolucions dictades per l'alcaldia presidència i regidories delegades des de l'última sessió ordinària del ple de la corporació. Señor secretario. Muchas gracias. Por medio de la presente se les da cuenta del listado de resoluciones de órganos unipersonales que abarcan desde la resolución número 2614 de fecha 27 de noviembre a la número 2795 de fecha 18 de diciembre. Tienen el listado a su disposición, quedan enterados. Els punts 3, 4 i 5 que fan referència a l'aprovació d'un pla anual normatiu, una proposició de modificació d'un lloc del catàleg de treball i una proposició relativa a un expedient de contractació, caldria aprovar la seva inclusió en el ple. Per tant, vots a favor de la inclusió d'estos 3 punts en el ple? Abstencions? Vots en contra? Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Señor Pérez. Sí, para que se entienda el voto en contra, normalmente este grupo vota a favor de las inclusiones con carácter de urgencia, pero como ya manifestamos ayer en la comisión, de hecho nos fuimos de la comisión como un acto de protesta, porque este Gobierno ha incluido con 48 horas de antelación, es decir, con nocturnidad y con alevosía, un punto muy importante para este municipio y para la gestión de este ayuntamiento, que es el contrato de servicios de limpieza de instalaciones municipales. Un contrato donde han habido irregularidades en el cierre del anterior contrato, donde el ayuntamiento de Chirivella ha perdido la fianza con la empresa porque ha caducado el expediente, más de un año para informar por parte del jefe del servicio y un escaso o nulo o una dejadez de responsabilidad del equipo de gobierno por no hacer un seguimiento, y donde además no se le da tiempo a la oposición para leer y preparar debidamente este asunto. Esta es la forma de gobernar. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor de la urgencia, no le vamos a dar normalidad a algo que está hecho, entendemos que con mala fe, porque no se entiende que se meta con calzador este expediente con el tiempo que ha habido para resolverlo y con las posibilidades de diálogo y de información pública y de participación, por cierto, porque a ustedes se les llena la boca de la participación, la transparencia, el diálogo. Y, por cierto, no lo han dicho antes, pero lo voy a decir yo, porque si no, no lo dirá nadie. Ustedes, por una directriz política, en la pasada sesión plenaria ordinaria, ordenaron identificar a los policías locales que se están manifestando hoy aquí. Y eso es una cacicada más del señor Moret y una más. Y por lo tanto esto no es ni participación ni transparencia. Jo entenc que això no cal en este punt per a justificar la seva votació. Moltes gràcies, sí que toca porque esa es su forma de trabajar, señor alcalde, y es meter con calzador puntos muy importantes sin necesidad, porque no tienen necesidad, no dan participación y luego hacen como la policía más rancia y los gobiernos más rancios, que es identificar a quien vienen a expresarse al pleno. Eso es lo que están haciendo ustedes. Molt bé, queda molt clara la seva posicionament i justificació del vot. Señor secretario, puede echar la propuesta. Muchas gracias. Ratificada la inclusión de la presente proposición en el orden del día y habiendo sido dictaminada con posterioridad a la convocatoria por parte de la correspondiente comisión informativa, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero, aprobar el plan anual normativo del Ayuntamiento de Chirivella para el ejercicio 2018 en los términos sobrantes en el expediente administrativo. Punto segundo y último de la propuesta de acuerdo, publicar el citado plan anual normativo de transparencia del Ayuntamiento de Chirivella de conformidad con lo previsto en el artículo 132 primero de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Alguna intervención en este punto?
Si no n'hi ha ninguna intervenció... Sí? No. Si no hi ha ninguna intervenció, passaríem a les votacions. Vots a favor de esta proposición. Un segundo, un momentito. Es que quería hacer un comentario antes en este punto, porque estaba distraído. Si me permite, señor alcalde, antes de la votación, vale, bueno, buenas noches al público asistente. Expresar en este primer turno de palabra que tengo nuestra condolencia, nuestro pésame a la compañera de corporación, doña Purificación, por el trance familiar con el que está pasando. Y dicho esto, sí que en este punto sí que nos queríamos manifestar, porque el plan anual que nos traen aquí es exactamente o muy parecido al plan anual que ya trajeron hace un año, que no han cumplido. Entonces tienen que volver a traerlo otra vez. Esto ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones. Es una tónica habitual de que ustedes traen cosas a los plenos y que luego no cumplen, que ustedes prometen algo y que luego no hacen, o que ustedes tenían un discurso cuando estaban en la oposición y tienen un discurso totalmente contrario cuando están gobernando. El punto que traemos aquí con el plan anual es exactamente eso que le estoy contando. Ya lo trajeron el año pasado, no lo ejecutaron y hoy tienen que volver a traerlo. Evidentemente se obliga cada año a traer el plan anual, evidentemente, ¿vale? Pero sí que es cierto que desde aquí, desde la oposición, evidentemente le exigimos de que lo que traigan al pleno y que lo que aprueban ustedes en el pleno lo lleven a cabo. No diga que van a hacer una modificación de unas ordenanzas que luego no hacen esas modificaciones. Simplemente que, bueno, pues que sean coherentes con su voto. Esto es el pleno del ayuntamiento, es la máxima representación democrática de este ayuntamiento y ustedes tienen que ejecutar lo que aquí votan. Simplemente es una advertencia, porque no podemos votar a favor algo que de antemano ustedes ya han incumplido, como incumplieron el año pasado. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Montaner. Si bien, como se comentó ayer en la Comisión de Hacienda, es una previsión para el año que viene, que nos piden que se hagan esas previsiones de ordenanzas, etcétera. Y bien, lo que sí que vamos a intentar es dar el mayor cumplimiento, llegar a los objetivos que están ahí marcados. No siempre es fácil, pero por nuestra parte sí que está la voluntad y sí que vamos a intentar cumplir al máximo. Nada más. Si no hi ha més intervencions, passaríem a les votacions. Vots a favor d'aquest punt? Abstencions? Vots en contra? Aprovat per majoria. El punt 4 és la proposició relativa a l'aprovació de la modificació número 89 del catàleg dels llocs de treball d'aquesta administració corresponents al Departament d'Educació. Señor secretario. Muchas gracias. Ratificada la inclusión de la presente proposición en el orden del día, habiendo sido dictaminada con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión por parte de la Comisión Informativa correspondiente, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva, punto primero de la propuesta d'acord, aprovar inicialment la modificació del catàleg de llocs de treball número 89, que consisteix, tenen els termes de la proposta a la seva disposició, els dono per reproduïts. Punt segon de la proposta d'acord, sotmetre informació pública al present expedient administratiu mitjançant anunci en el butlletí oficial de la província i en el tauló d'edictes de l'Ajuntament a l'efecte d'informació pública i audiència als interessats durant el termini de 15 dies hàbils de conformitat amb l'establit a l'article 126, apartat tercer del text reforç de matèries dispositives vigents en matèria de règim local, ja que el present expedient implica modificació de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al butlletí oficial de la província, poden ser presentar durant el termini esmentat les reclamacions i suggeriments que s'estimen oportuns i entendre definitivament aprovat el citat acord de l'absència de reclamacions havent de ser objecte de preceptiva publicació al diari oficial corresponent. Punt tercer de la proposta d'acord, facultar a l'alcalde president o a qui legalment li substituïsca per l'execució del present acord, així com per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a la seva correcta execució. Punt quart i últim de la proposta d'acord, remetre còpia a l'administració de l'Estat, que en cas que no es presenten al·legacions es remetrà quan l'acord reporte definitiu, així com l'òrgan corresponent de l'administració autonòmica. ¿Alguna intervenció en este punt, senyor Pérez? Sí, perdona, abans de començar és que s'ha quedat bloquejat el rellotge, per tant, pues no se preocupe. ficaré un cronòmetre així compartit amb el secretari. Intentaré ser flexible, como es habitual. Si me da más tiempo, le puedo ilustrar un poco más.
Es cuestión de... Vostè comença Vale, y pues bien. lo que siga aprendre siempre es posible. Pues mire, esto de la política de personal es cierto que es difícil, es muy complicado, pero bueno, sobre todo la voluntad es lo importante, ¿no? Tener voluntad de mejorar. Mire, un servidor, cuando empezó en este ayuntamiento a dirigir la concejalía, la primera medida que tomamos fue cesar a una serie de enchufados que trajo el anterior gobierno de mayoría absoluta del PSOE, enchufados que eran policías que venían de fuera y que directamente los metían en la escala de mandos. Aquí algunos de los presentes se acordarán. Fue un cese. A mí vinieron a buscarme al cuarto baño los policías. Vinieron dos, creo que eran en aquel entonces, no sé si había un inspector o un oficial, y literalmente me fueron al baño ese que hay ahí detrás, me fueron a buscar. Y yo me reuní, inclusive me reuní con ellos en mi despacho. Y esa es la política personal, ¿no? Cuando te piden una reunión, pues no hay que poner tantas trabas, porque al final no somos ministros, somos responsables municipales. El despacho está aquí, trabajamos, o deberíamos de trabajar codo con los funcionarios, no somos más, tampoco menos, y el diálogo y la participación tiene que fluir con normalidad. Luego se toman las decisiones que se toman, pero tiene que haber diálogo y participación. Aquí hay un problema en este ayuntamiento, esto es un problema de aquellos tiempos, ya ha llovido. Y la canción siempre es la misma, aquí se toman decisiones, este es un expediente, es un ejemplo, se toman decisiones desde una mesa que hay aquí abajo en el primer piso y se desconoce en muchos casos el real funcionamiento del ayuntamiento y de los servicios. Se desconoce, aquí se toman decisiones. Aquí hay gente que parece ser que sabe de todo, o sea, aquí da igual opinar de policía que de urbanismo, que de deportes, que de servicios sociales. Aquí hay gente que sabe de todo. ¿Y qué pasa? Que aquí hay un tema que se ha instaurado en la parte administrativa, por lo tanto no vamos a votar a favor, vamos a votar en contra de la modificación. Aquí hay un dogma que está limitando hace ya muchísimos años este ayuntamiento y su funcionamiento. Aquí se modifica una plaza de administrativo y no se tiene en cuenta que, por ejemplo, el servicio de educación no tiene la misma carga laboral todo el año. No es lo mismo empezar el curso con lo que eso supone, no es lo mismo cuando hay que, por ejemplo, los niños de primaria y niñas, destinarlos a los distintos colegios, las peticiones que hay de centros, si los padres trabajan aquí, si se quedan con los abuelos, hay una serie de composición del lugar, sabemos que eso ocurre. No es lo mismo si hay que tramitar becas que no hay que tramitar becas. O sea, a lo largo del año, la carga laboral que hay sobre estas cuestiones es muy diversa. Sin embargo, aquí las tesis de personal, que vienen de la parte técnica, sobre todo, es que aquí hay que compartimentar y hay que especializar, ¿no? Aquí tú eres administrativo de una cosa y solo eres de esa cosa. Es decir, no vas a hacer otra cosa que sea el servicio en el que trabajas. ¿Qué está pasando? Pues que evidentemente se está construyendo cada vez más el funcionamiento del ayuntamiento y no se atiende. Hay departamentos que tienen mucha carga de trabajo y no tienen posibilidad de ayuda. Hay un administrativo o hay un auxiliar administrativo y en ese servicio se las ven y se las desean. Pero ¿qué pasa? Que luego hay otro servicio que a lo mejor hay más holgura, porque, como acabo de decir, la realidad es muy diversa. Me podría extender más. Yo conozco algo de este servicio, como el conjunto de servicios, por desgracia. Porta 3 minutos. Sí, ya acabo, señor alcalde. Entonces, aquí la política personal se está planteando bastante mal, ¿no? Y se sigue persistiendo en el error. Entonces se traen este tipo de modificaciones, aquí se hace un diseñito, un organigrama, que aquí les gustan mucho los organigramas, aquí, con los diseños estos de los bocadillos y tal, y al final no atendemos a la realidad. Entonces hay otro problema, porque luego se generan agravios. ¿Por qué se modifica el catálogo para este puesto de trabajo y luego en muchos servicios, bueno, ¿y por qué no modifican este otro? Es decir, no hay un proyecto de conjunto, no hay una visión arquitectónica de la materia. Es decir, se va a salto de mata y lo que se genera es desmotivación y malestar. Esa es la política que ustedes hacen. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor. Moltes gràcies, senyor Pérez. ¿Alguna intervenció més? Endavant. Sí, nosotros, para justificar el voto en contra en este punto, damos un voto en contra porque entendemos que no se está haciendo, y encima en un área tan importante como es la parte de educación, no se ha hecho el estudio necesario
para trasladar al Departamento de Educación las necesidades que tiene. Exactamente, tiene una serie de necesidades que no a ver, el expediente al final no deja de ser más que un expediente puramente técnico, que la técnico ha elaborado y ha desarrollado, pero que entendemos que no hay y falta una directriz política para el desarrollo de esta modificación del catálogo. Estamos hablando de una modificación del catálogo, no estamos hablando de cualquier cosa. Como sí que es cierto, se ha comentado antes, hay que tomar y hay que tener un criterio de por qué, cuándo y cómo se modifica el catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Chirivella. Entendemos que la política de personal no está siendo correcta o no está actuando con la vehemencia y con la doctrina y con la inteligencia que se debería de actuar como una concejalía de personal tiene que actuar, y por eso vamos a manifestar y votar nuestro voto en contra a esta modificación del catálogo, nada más. Moltes gràcies, senyor Garrido. Alguna intervenció més? Vale. Senyor Moret. Bona nit a tots. Torno a agrair, igual que en el plenari anterior, tot i les indicacions que s'han donat de que jo vaig comentar o deixar de comentar, torno a agrair la presència dels policies, dels companys policies que venen així a reivindicar uns canvis salarials, unes millores salarials en els que tenen tot el seu dret i que efectivament més endavant en el punt que corresponga comentarem. Sobre aquest punt simplement volia comentar que se tracta, per a que la ciutadania sàpiga de què estem parlant, se tracta de que s'està creant un departament a partir de diferents llocs de treball que no estaven correctament organitzats, com per exemple els conserges, que no estaven penjant de cap departament, no n'hi havia ningú cap, diguem, que coordinara correctament la tasca dels propis conserges. A partir també del Departament de Psicologia, de les psicòlogues que estan en les escoles, que també fan una tasca directament educativa en les escoles, doncs el correcte semblava que havia que donar una idiosincràsia a tots aquests puestos de treball i efectivament s'ha fet a partir d'aquest departament que s'ha creat. Jo, bueno, el que comenta el senyor Garrido, que és que no sé, que parla de vehemència i de doctrina, però no sé quina doctrina és la que considera el Partit Popular en la que tenim que portar la regidoria de personal. Jo crec que la madura, que és el que jo estic entenent de lo que vostè està dient, no és la forma de portar un departament de personal, tot el contrari. Aleshores, en aquest cas és simplement fer constar que s'està, igual que en altres departaments que s'estan reorganitzant després d'anys i anys de diverses legislatures de que no s'han reorganitzat, igual que s'està reorganitzant també i s'estan revisant els puestos de treball que han estat molts anys sense revisar i que n'hi havia moltes persones d'esta casa que estaven fent unes faenes per les quals no estaven cobrant correctament. Tot això portem ja aproximadament 2 anys i pico en el que estem intentant rectificar primer les coses més grosses i després ja avancem en altres coses que se poden aclarir i que més endavant, si puc, explicaré. Moltes gràcies, senyor Moret. Endavant. Bé, jo, des de la part política de la regidoria d'Educació sí que volia fer incidència en la motivació política que pareix que molts dels companys de la corporació, per els arguments que he escoltat, o no s'han enterat o a lo millor per els motius que siga no han estat en les meses de negociació pertinents, però evidentment al dir que no hi ha una direcció política clara en aquest expedient, jo crec que és dir com que no s'hem enterat de lo que va l'expedient. L'expedient que portem avui al ple en matèria d'educació és una continuació de lo que venim fent des del govern en matèria d'educació, que és apostar per l'educació a Xirivella i donar resposta als centres educatius. Evidentment, quan parlem d'educació a aquest Ajuntament, i hem de reconèixer-ho, perquè són molts anys de parlar de qüestions educatives que va més enllà del manteniment propi dels centres, que en definitiva és una obligació. Hem donat molts passos a l'Ajuntament de Xirivella en matèria d'educació. Des de fa molts anys, jo crec que era molt menuda, la creació del gabinet psicopedagògic i els programes comunitaris, fins a les aules de 3 anys que dotaren d'infraestructura
per a tot l'alumnat que ara mateix ja haurà acabat inclús l'escolarització obligatòria, fins ara mateix la col·laboració que tenim amb la Conselleria d'Educació en matèria d'implantació de les aules de 2 anys. Però faltava en matèria d'administració, faltava dotar d'una estructura a l'Ajuntament de Xirivella, que és la que portem avui al ple, que és la creació d'un negoci d'educació, és a dir, de tota una parcel·la on no només hi hagi un auxiliar administratiu, que tots sabem qui és, i que en definitiva se dedica a això, a les qüestions administratives. Se trata de dotar d'una estructura sòlida, que és un negoci d'educació, on, junt al gabinet psicopedagògic, junt a les funcions que fan i han de fer els conserges, i junt a la coordinació i col·laboració i tota la transversalitat en altres àrees, de donar-li importància a l'educació. Per tant, què se millora a l'establir aquest negoci d'educació? La coordinació, com dic, de mitjans humans, les psicòlogues, l'auxiliar administratiu, els conserges i també, en definitiva, els programes que se desenvolupen des de tota l'àrea d'educació. Perquè aquell que creu que la matèria d'educació és només quan arriba el període d'escolarització, escolaritzar a l'alumnat, des de luego no entén res de lo que se fa en l'educació a Xirivella. Per tant, tots els que estiguen en aquesta àrea treballaran en un mateix objectiu, que és donar uns serveis als centres educatius en la matèria i en les competències en educació que tenim a l'Ajuntament. I aquesta és la línia del govern des que començarem i és la línia que continuarem, res més. ¿Alguna intervención más por parte del grupo? Señor Pérez. Sí, como usted dice que he consumido 4 minutos, pues ahora voy a hacer 2 y 4 más 2, 6. Entonces somos justos, ¿no? Porque hay que ser justos. Perfecto. Y lo vamos a hacer con justicia. La intervención que he hecho yo es como si hubiera llovido, ¿no? Es decir, aquí ustedes eluden un tema importante y es la forma tan mecánica y tan... como diría yo, de cabeza cuadriculada, ¿no? Que es la estructura que ustedes están consolidando, ¿no? Por ejemplo, ustedes han analizado, ya que hablan del departamento que están creando y parece que estén descubriendo ahora Catarroja, ¿no? Aquí con la medida. ¿Ustedes se han planteado, por ejemplo, que los consejeros de los colegios están realizando funciones que no le tocan? No le tocan porque no son personal administrativo del centro. El conserje o la conserje del colegio es una figura que nos toca a las administraciones locales, es una anomalía, porque de hecho de todo el personal de los centros es el único que tiene que poner el ayuntamiento, pero ustedes se han planteado que están haciendo todo tipo de funciones que en absoluto tienen que ver con las que marca el catálogo y otras que sí que marca el catálogo, como el mantenimiento del centro, las pequeñas reparaciones o inclusive trabajos de jardinería, pequeñas intervenciones, porque luego está la brigada, lógicamente, que es la que tiene que hacer lo importante. Y sin embargo están al servicio del profesorado haciendo fotocopias, por ejemplo, y otro tipo de tareas que no son las que les encomienda el catálogo. Eso es un planteamiento, eso es política de personal. Eso es hacer política de personal, eso es ir allí y ver lo que están haciendo los conserjes y cómo puede mejorar el trabajo o lo que no están haciendo los conserjes, por cierto. La parte administrativa, insisto en el argumento, no es lo mismo hacer inscripciones o matrículas, que haya un periodo intensivo de trabajo, no es lo mismo hacer cambios de centro, que suele ser en las mismas fechas, o un periodo de becas, donde hay muchas solicitudes, donde hay que contestar, etcétera. Al resto del año, la carga laboral no es la misma. ¿Qué pasa? Que con esta estructura estanca y cuadriculada, aquí eso no se tiene en cuenta, lo cual es un desastre. Y esa es la política personal que habría que hacer, es la que habría que estudiar. Y es la que ustedes no están estudiando. Y luego el agravio comparativo. Hay departamentos que sí se modifica el catálogo y sí se va al rápido, supuestamente se habla con ellos o se negocia, y hay departamentos con los que no se trata. Esto genera agravios y genera desmotivación en la plantilla, lo cual es una mala política de personal, nada más. Muchas gracias, señor Pérez. ¿Alguna intervención más? Señor Moret. Bueno, vostè continua en la seva línia, senyor Pérez, dient coses que no són per a res veritat. Jo comprenc que no li interessa preguntar-nos com estem fent-ho i en quin punt estem i que tampoc tinga la informació que efectivament se dona en les meses de negociació a les que vostè no pot vindre per qüestions, suposo, laborals, però efectivament els conserges han hagut diverses reunions, no només en els conserges, sinó també en la brigada d'obres, en les que s'ha analitzat
pormenoritzadament totes les tasques que aquests treballadors estan fent en la casa. Pot ser alguna de les que vostè ha apuntat, que efectivament tenen que veure en treballs en la Generalitat, en treballs en conselleria, que tenen que veure en els directors o en els mestres de l'escola. Potser no hem entrat en tanta profunditat en eixes d'ahir, però sí que és veritat que totes les tasques que s'estan fent en aquest departament abans de reorganitzar-lo, com s'està portant així a este plenari, s'ha tingut diverses reunions en tots i cadascun dels treballadors afectats i s'han analitzat pormenoritzadament. Això per una banda. I per una altra, comentava vostè també, li importa recordar-me, l'altre que comentava que era... estava comentant del tema dels conserges i comentava també que no... Sí, estava comentant de les funcions de l'administratiu, però no concretament o no a soles d'este administratiu, sinó de la figura dels administratius de l'Ajuntament. Ha sigut una valoració política en lo concret, però també de conjunt. I efectivament, en quant a l'administratiu, també li conteste que efectivament n'hi ha diferents departaments, que sí que n'hi ha tasques que d'alguna forma se comparteixen entre els diferents departaments i s'estanqueïtat de la que vostè parla no és del tot certa. Pot ser que està en alguna de les parts d'esta casa, però aquesta estanqueïtat no és tal. És a dir, n'hi ha puestos de treball que donen un recolzament a diferents negociats o a diferents departaments en la mesura que se pot. I me queda algo en el tintero, però després, quan recorde el que és, li contestaré. Moltes gràcies, senyor Moret. No? Passaríem a la votació del punt. Vots a favor de la proposició. Abstencions. Vots en contra. Aprovat per majoria. El punt 5è és la proposició relativa a l'aprovació de l'expedient de contractació per a dur a terme la licitació del contracte administratiu de serveis de neteja d'instal·lacions municipals mitjançant la tramitació ordinària, procediment obert, regulació harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Senyor secretari. Moltes gràcies. Ratificada la inclusión de la presente proposición en el orden del día y habiéndose dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho de la propuesta, los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta. Aprobar el expediente de contratación sujeto a regulación armonizada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la licitación del contrato administrativo de servicios de limpieza e instalaciones municipales con un valor estimado de 3.540.495,84 euros, sin incluir el IVA que deberá soportar el Ayuntamiento, y un plazo de ejecución de 3 años prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de 3 prórrogas. Punto segundo, aprobar los pliegos de prescripciones técnicas redactadas por el jefe del Servicio de Medio Ambiente orantes el expediente administrativo. Punto tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir en la contratación del servicio de limpieza e instalaciones municipales durante el expediente administrativo. Punto cuarto, había un pequeño gazapo, doy la redacción correcta según el tenor de los pliegos, que es acordar la tramitación anticipada del presente expediente, debiendo incorporarse en los siguientes ejercicios crédito adecuado y suficiente para dar cobertura a las obligaciones derivadas del contrato. Punto quinto, proceder a publicar anuncio convocando la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado y en el perfil del contratante, otorgando un plazo para presentación de proposiciones de 40 días naturales desde la fecha del envío del anuncio al DOUE. Punto sexto, delegar en la Alcaldía Presidencia, a la vista de la propuesta de resolución de la Mesa de Contratación, la clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas conforme a lo señalado en el artículo 151 del texto refundido de contratos del sector público, así como formular el requerimiento de documentación complementaria recogida en la cláusula novena de los pliegos de prescripciones administrativas y cuantos actos de trámite sean necesarios para la adjudicación del presente contrato. Asimismo, se delega a favor de la Alcaldía Presidencia la facultad relativa a la aprobación de la modificación de la plantilla de la empresa adjudicataria adscrita con carácter permanente al centro o instalación municipal donde se presta el servicio objeto de este contrato de conformidad con lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas. Punto séptimo, la propuesta de acuerdo, delegar en la Alcaldía Presidencia las modificaciones o revisiones de servicios de pequeña entidad que no supongan un incremento o disminución superior al 10% del precio del contrato. Punto octavo, designar como responsable del contrato al funcionario encargado de la jefatura del Servicio de Medio Ambiente, puesto actualmente ocupado por don Ferran Ballester Jaime.
Asimismo, mediante el presente acuerdo se delega, en caso que sea preciso modificar la designación del responsable del contrato, el nombramiento de un nuevo o nueva responsable del contrato, que se efectuará mediante resolución expresa por parte de la Alcaldía de Presidencia. Punto 9 de la propuesta de acuerdo: facultar al alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. Punto 10º y último de la propuesta de acuerdo: notificar el presente acuerdo al Departamento de Intervención, Contratación y Régimen Jurídico, así como al técnico de transparencia de esta Administración, a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención en este punto? Señor Pérez. Sí, ya lo decíamos al principio del Pleno. Esto es un contrato de limpieza, pero aquí habría que limpiar mucho, porque esto huele bastante mal. Aquí habría que limpiar, pero no sé si con lejía o... No mezclar la lejía y el salfumán, porque sabemos que es una reacción química peligrosa, pero habría que limpiar por lo menos con lejía. Es decir, miren, ustedes tienen un contrato que tiene mucha historia. Recientemente en este pleno se le ha tenido que devolver a la empresa anterior, a Limpieza Ballester, se le ha tenido que devolver la fianza, cuando por otra parte, de forma paralela, se le está reclamando que hay trabajos que no ha realizado, es decir, que le tiene que devolver un dinero al ayuntamiento, pero en lugar de incautar la fianza, que para eso se ponen las fianzas, cuando se firma un contrato, la fianza definitiva, para eso están, pues ustedes por incompetencia política, porque claro, aquí podemos cargar las tintas contra el jefe del servicio, pero de ninguna manera. Aquí hay una responsabilidad política, porque si ustedes supieran gobernar, o si directamente si gobernaran, porque gobernar no es venir a firmar, o sea, venir a firmar hasta un mono es capaz de le das el boli y acierta alguna firma, de vez en cuando puede acertar, ¿no? Pero es que gobernar no es venir aquí a firmar, porque para eso, pues oye, gobernar es decir, señores, tenemos un servicio problemático, como es la limpieza de edificios, hay que hacer un seguimiento, pero de ninguna manera, después de un año que caduque el expediente, esto es de juzgado de guardia, ¿eh? O sea, tú en una empresa, en la que sea, tardas un año en acabar un expediente y te tiran a la calle. Pero además te piden respeto. No se llega a esa situación, porque hay un jefe, que es el político, que tiene que fiscalizar, ¿no? Y decir, oye, ¿aquí qué pasa con este expediente? Bueno, pues ustedes han pasado de ese expediente y de la anterior adjudicación a Limpieza Ballester, han pasado a hacer otro expediente con el mismo técnico, porque esto ya clama al cielo. Aquí se sigue eligiendo al jefe del servicio como responsable del expediente. Esto es una barbaridad. Aquí hay que cambiar. Aquí tendría que haber otro técnico, o por lo menos un comité de expertos, o sea, que entrara savia nueva para precisamente que esto se pudiera encauzar. Bueno, pues sigue siendo el mismo técnico el que está encargado de redactar y luego valorar las plicas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, ustedes no han tenido ni la más mínima voluntad de estudiar una fórmula de gestión alternativa. ¿Y cuál es la fórmula de gestión alternativa? Es la remunicipalización del servicio o crear una empresa pública. Esa es la clave. Esa es la clave de este servicio, porque es un servicio que técnicamente sí se puede realizar esa vertiente pública. Con un almacén, con un depósito, con material de limpieza fiscalizado para que evidentemente no haya despilfarro y demás, con una coordinación de una encargada o un encargado de ese equipo de limpieza, con la indumentaria correspondiente, lógicamente, pues la indumentaria para limpiar y demás. Y poco más. Y poco más, estamos hablando de la limpieza de edificios municipales, ¿eh? Aquí no estamos hablando de la recogida de basura, que hace falta camiones, que hace falta una infraestructura mayor. Estamos hablando de un servicio bastante básico y sobre todo, y aquí viene lo importante, con la mayoría política que tienen ustedes en el gobierno, y me refiero a Compromís y Así se puede, o Podemos, o como se llamen, con esa mayoría política, porque yo ya sé que el Partido Socialista pasa olímpicamente los servicios públicos, o sea, eso hace ya muchos años. Desde los años 80 ha privatizado todo lo que se meneaba y se han quedado más anchos que largos. Pero los nuevos, los que van de nuevos y de la nueva política y estos progres ahora, es decir, es que se lo han planteado. Y este servicio es bastante más fácil de remunicipalizar o de hacer una empresa. Y ustedes tienen la mayoría en el gobierno, porque ustedes sí tienen la mayoría en el gobierno. Y no lo han intentado. Lo que hacen es volver a privatizar el servicio con todos los mismos errores que se han cometido desde hace poco. Esto es muy lamentable y esto es lo que este gobierno hace. Por lo tanto, Esquerra Unida tiene que votar en contra, nada más. Muchas gracias, señor Pérez. ¿Alguna intervención, señor Garrido? Bien, en este punto
que el equipo de gobierno trae es un punto de peso, un punto muy específico dentro de lo que es la gestión del ayuntamiento, en un pleno, que no es la primera vez que pasa, en un pleno que tiene 4 puntos, no tiene más, ¿vale? Una acción y 4 puntos para votar, ¿vale? Y traen este punto que se convoca en menos de 48 horas en una comisión extraordinaria. Yo, a ver, lo del pleno lo digo porque no es la primera vez, es porque la falta de trabajo que hay en este equipo de gobierno es evidente, ¿vale? Pleno tras pleno, mes tras mes, sucede lo mismo. Las comisiones vienen vacías o las comisiones vienen opacas, como esta última, donde se trae este expediente. Ustedes traen un expediente, que es la segunda contrata más importante del ayuntamiento, la convocan en una comisión extraordinaria en menos de 48 horas, en fin, mal convocada, porque es que, vamos, que lo diga el público asistente, es que ni siquiera la convocatoria del pleno está hoy puesta. O sea, es una cosa ya que es escandalosa lo que está ocurriendo. Yo creo que en la vida lo hemos oído. Pero es que en esa comisión donde traen este expediente, traen 24 actas para aprobar de golpe, ¿no? Es como diciendo, lo llenamos de actas, que se entretengan y que no lean así este expediente de contratación. Eso es obstrucción a la oposición, obstrucción del deber, del ejercicio que tiene que hacer la oposición. Es la antítesis de la transparencia, es la absoluta opacidad. Esa es la política que ustedes están haciendo en Chirivella y en otros lugares. Es la política del tripartito, del pacto del Botànic. Lo que hacen es engañar. Ya lo he comentado antes, ustedes presentaron un documento que tienen que volver a presentarlo porque lo que aprobaron aquí, aunque sean unas previsiones, es que ni siquiera se han acercado a esas previsiones y lo vuelven a hacer. Ustedes engañan, mienten, les falta gestión, les falta disciplina, les falta doctrina aunque sea para llevar lo suyo, señor Moret, porque ni siquiera lo suyo lo llevan. Si son de izquierdas, como bien le ha dicho el concejal de Izquierda Unida, pueden hacer un cambio en ese tipo de contratación y ni siquiera lo están haciendo. Les falta absolutamente de todo. Experiencia, evidentemente. Nos falta hasta concejales que dimiten de Podemos y no hay. Se ve que no encuentran en la lista o no sabemos qué pasa ahí. Les falta de todo. Y eso, ¿qué experiencia hay? Que está el señor Montaner, que tiene aquí 30 años de experiencia. Pero aún así, el desastre que llevamos pleno tan pleno es absoluto. Documentación mal colgada. No están los expedientes a tiempo en forma. De las 24 actas que se trajeron, están todas en castellano. Están en castellano. A ver, ¿qué pasa con el valenciano? Los aladís del valenciano, los que ustedes defienden del valenciano, que nos votaban en contra cuando un acta se nos escapaba y estaban en castellano, y ahora no pasa nada. Ahora ustedes hacen 24 actas que son públicas para que las lea todo el mundo y las hacen en castellano, no las hacen en valenciano. Lo dicho, ustedes tienen un discurso cuando están en la oposición y uno totalmente contrario cuando están gobernando. Mire, vamos a votar en contra, pero rotundamente, porque este expediente ustedes no quieren que la oposición se entere de qué va. Y eso es un problema. Y eso se llama falta de transparencia y ocultación de algo. Nada más. Moltes gràcies, senyor Garrido. Alguna intervenció per grup de senyor Sí. Sí, en quant... Bueno, quan ens interpel·len directament, pues, tractem de contestar sempre. L'argument d'Esquerra Unida l'hem sentit així moltíssimes vegades i la nostra resposta unes altres vegades sempre ha sigut el mateix, que ens diga un ajuntament que gestiona Esquerra Unida en un pla d'ajustament amb el qual han remunicipalitzat un servei, que el duga així damunt la taula perquè no és la primera vegada que ens diu això i nosaltres li contestem el mateix. En quant a lo de la dimissió, senyor Garrido, és un tràmit burocràtic i el pròxim ple tindrà sí a la nova regidora. Moltes gràcies, senyor Montroi. Respecte al tema de les actes en valencià, ja ho he repetit moltes vegades, si alguna vegada en la legislatura passada votia algun acte en contra perquè no estava en valencià era perquè era del ple. Les actes del ple sí que s'han de publicar sí o sí, són públiques i per tant sí o sí han d'anar també en valencià, mentre que les actes de les comissions no són públiques, contràriament, i per tant el criteri va ser aquest.
pot ser que les primeres actes de la legislatura en comissió sí que les votarà en contra, però totes les següents les vaig votar a favor perquè entenia que les capacitats de treball del Departament de Normalització pues era més interessant destinar-lo a formació del personal o a activitats de més incidència en el públic que a traduir actes, per més que m'agradaria, i entenc per lo que ha dit el senyor Ortí en diverses ocasions, que també ha sigut del seu agrat, que traduir això que no tenia una incidència tan important. I no sé si... Bueno, si no n'hi ha més intervencions... Sí, senyor Pérez? Sí que hay. Si hay alguna... Vale, señor Pérez. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, esto es una chapuza y no porque lo diga yo, es porque, bueno, esto es un expediente, vamos, aquí habría que hacer muchísima limpieza, pero muchísima limpieza. Ustedes saben que la anterior empresa que ha estado aquí con la adjudicación del servicio tenía una denuncia en el juzgado precisamente por espiar a una trabajadora y poner cámaras en los vestuarios. Poner cámaras en los vestuarios donde se cambiaban las trabajadoras y contratando una empresa de detectives, que eso está muy de moda ahora, tragicómica, porque estas empresas por lo general suelen ser bastante cómicas, pero la contrataron. Y ustedes esta empresa la han mantenido hasta hace 2 días, que por cierto la empresa ya se fue porque parece ser que aquí estaba perdiendo dinero, parece ser, o una mala gestión. Aquí había que cortar por lo sano. En este tipo de servicios tenía la oportunidad. Y sí que hay ayuntamientos, por ejemplo, señor Montroy, el de Aspe, ya le traeré un listado, ya que usted parece ser que tiene interés. El de Aspe, por ejemplo, está gobernado pero un matiz muy importante, la alcaldía de Esquerra Unida, es que esto es importante. Tener la alcaldía a no tenerla. Tener 4 más 3, que son ustedes, porque ustedes, los de Podemos de Chirivella, que o sí se puede, para lo único que han servido hasta ahora es para darle la alcaldía a Compromís. Porque ustedes para otra cosa muy poquito. Y no digo porque dimitan o dejen de dimitir, cada uno que se organice como quiera. Pero el problema, claro, el como quiera es cuando afecta al gobierno local. El gobierno local es que cuando viene un concejal y sabe dónde está el cuarto de baño o dónde está el interruptor para encender la luz, se tiene que ir. Esto es un poco así... Entiendan ustedes la expresión, es una... Sí, le pregaría que se entrara en el punto de debate. Muchas gracias, señor Pérez. Me estoy centrando, señor alcalde. Si a lo mejor los que no se centran son ustedes, que están cazando moscas y llevan aquí unos años y todavía no saben ni dónde están. Entonces, la cuestión es hacer política, influir. Le digo, señor Montroy, lo que le pasa a los concejales de Izquierda Unida cuando intentan influir y tomar decisiones, que los cesan. Que los cesan, como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Que se han cargado a un concejal que, reconocido por todo el mundo, está haciendo una buena gestión, aparte de que acaba con la deuda municipal, que hay superávit, que además se ha invertido en infraestructuras, pero infraestructuras descentralizando las inversiones, que es como Izquierda Unida hizo aquí cuando gobernó, descentralizar y mejorar todos los barrios, no solo siempre, el del centro. Y además, Izquierda Unida en Madrid resulta que en lo que son las partidas de servicios sociales y demás, bueno, ha pulverizado todas las marcas. Bueno, pues se lo han cargado porque quería hacer otra cosa. Es decir, eso es lo que le pasa a los concejales de Izquierda Unida y a los alcaldes de Izquierda Unida. Acabo. No vale la etiqueta o no me conformo con la etiqueta. La etiqueta del Ayuntamiento del Canvi, los progres, esas son etiquetas. Lo que vale es cuando uno entra a un gobierno y teniendo, y vuelvo a insistir, y esto es lo importante del señor Montroy, esto es lo importante de la intervención, con una mayoría que ustedes tienen en el gobierno, porque tienen 7 concejales y el PSOE tiene 6, con una mayoría ustedes no han sido capaces hasta la fecha de cambiar absolutamente nada. Lo único que usted ha intentado cambiar es lo de la huerta y se le han caído hasta los palos del sombrajo, los cartelitos. Eso, han puesto los cartelitos en la huerta de los 2 días, señor Pérez, han ido por el aire. 3 minuts por lo i mig, tanto, etiquetar es fácil. Esto es como en Facebook, poner etiquetas. Pero luego, venir aquí al ayuntamiento y traer propuestas que no traen, yo ahí coincidiría, que traen pocas propuestas y que encima las que traen es para hacer lo mismo, es una desfachatez. Y ya acabo. Ustedes dan un 10% de la productividad porque los trabajadores de la casa hagan los informes en valenciano. Y ustedes no son incapaces,
como Gobierno, de traer a las comisiones las actas en valenciano. 24 actas de la Comisión de Hacienda que se aprobaron ayer, no con el voto de este concejal, y las traen en castellano. Usted, señor alcalde, lo puede pintar como quiera, que si yo votaba A o votaba B, los plenos o las comisiones. Eso no tiene justificación, es una contradicción. Y esto, si se enteran los trabajadores de la casa, yo no sé cómo se lo van a tomar, porque ustedes están incumpliendo inclusive sus propias normes. Moltes gràcies, senyor Pérez. Ha quedat molt clara la seva exposició. Alguna intervenció més? Senyor Montroy. Val, com diguem, normalment quan els interpel·lem pues, tracten de contestar sempre. Bueno, que vostè fa la bandera del vandalisme en els cartells de l'Horta com a arma política pues és prou lamentable. Sí, home, sí. Se li està desmuntant a vostè els cartells de l'Horta. Això és vandalisme i el que vostè tindria que vindre així és a denunciar-ho. Estoy en contra del vandalismo. Después me comenta, claro, me comenta lo del registro. Ahora estoy que no, pero que quede claro que estamos en contra del vandalismo. Vale. Yo no m'alegre. No, si jo crec que ha sigut un calentón. Senyor Pérez, per favor. Jo crec que ha sigut un calentón, això ho tinc clar. Però bueno, també s'ha de destacar. El tema del regidor de Madrid, pues el senyor Mato, les seves declaracions són molt clares. Lo que ha passat ha sigut per intervenció del senyor Montoro, que és el que vostè se olvida así de denunciar. ¿Vale? Este Ajuntament no fa el que voldria fer, majoria sense majoria, clar que tenim majoria, i estem Compromís, si se puede, i el Partit Socialista en un programa que aspira a la remunicipalització, però això no és fàcil tenint els ajuntaments intervinguts. No és fàcil, i el que ha passat en Madrid, entre unes altres coses, és que el senyor Montoro d'alguna manera tenia que tornar la bofetada que s'ha endut en el Parlament espanyol, on estem junts, Units Podem, en una proposta que s'ha carregat la injusta regla de gasto, que impedeix als ajuntaments que gestionem bé, que paguem tot el nostre deute i aquests diners que estalviem i aquest superàvit que generem poder invertir-lo en millores per a la ciutadania. Això és el que fa el PP, que nosaltres complim el dèficit i el superàvit va a pagar el deute que incomplís el senyor Montoro en els seus pressupostos de l'Estat. Així paguen els ajuntaments, generem superàvit i nosaltres volem aquest superàvit dedicar-lo al benestar de la ciutadania, a serveis socials, i el que passa és que se'n va a pagar bé. Pues això s'ha acabat gràcies al treball parlamentari d'Units Podemos. I el senyor Montoro ha tornat la bofetada fent l'acte de Madrid i carregant-se al senyor Mato, com a conseqüència. El cese es de Carmena, El cese es de Carmena, però jo li recomano a vostè que escolti les declaracions del senyor Mato. Jo li recomano, i l'opinió que té de la gestió de la senyora Carmena, jo li recomano que l'escolte. Pasaríem al señor Montaner. Si bien estamos aquí escuchando todos estos debates, los vecinos, las vecinas que han venido al pleno pensarán, ¿esto qué es ya? ¿Campaña electoral, pre-campaña? Porque parece eso. Ya ayer pudimos ver en la comisión que ya se ve que está ya el precalentamiento de las campañas electorales y aún falta 1 año y medio. Bien. ¿Sí? ¿Tiene algún problema, señor concejal? Siempre le da la risa. No, Señor Montaner, por favor, sí. Procedisca en la su intervención. Ya está. Regidor del Partido Popular, por favor, respecte el torn de paraula. Seguimos. Bien, vamos a explicarle, por lo menos a los vecinos que han venido, a las vecinas que están aquí, en qué consiste. Esto es un pliego de condiciones del contrato de limpieza de edificios municipales. Constituye uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento de Chirivella, con un importe de 714.000 euros, con un total de casi 50.000 horas de limpieza anuales. La duración es de 3 años, prorrogable de año en año, hasta un máximo de 3 prórrogas. Dentro de los locales cuya limpieza corre a cargo del Ayuntamiento se encuentran la mayor parte de las dependencias municipales, como es el centro ocupacional, el .com, el polideportivo, etcétera, etcétera. Contempla también la limpieza de los colegios públicos, que constituye casi el 50% del contrato. Es decir, eso yo creo que es lo primero que teníamos que explicar antes de entrar a todos estos debates. Luego ya se ha entrado a la pre-campaña o la campaña electoral. Aquí se ha hablado por parte del Partido Popular, del señor Garrido, de opacidad, de obstrucción. Es decir, es fuerte lo que dice, porque toda obstrucción, usted no recuerda lo que ustedes hicieron lo primero cuando entraron. No lo recuerda, no. Lo primero que hicieron es poner los plenos a las 12 del mediodía. ¿Para qué? Para aquellos concejales que trabajaban
para imposibilitarles poder asistir. Y nosotros día a día estuvimos diciendo al alcalde en aquel momento, al señor Ortiz, no haga eso, no podemos asistir, tenemos que pedir permiso, etcétera, etcétera. Pues no quiso ni negociar. Es decir, o vienes, y no repetiré lo que le dijo en aquel momento al señor Soriano, pero o vienes o, bueno, pues te fastidias, ¿vale? Eso sí que fue obstrucción. También, siempre la oposición, siempre había estado en las juntas de gobierno o en las comisiones de gobierno, siempre. ¿Por qué? Porque es el órgano máximo de transparencia. Ahí se puede preguntar, ahí están todos los expedientes, etcétera. ¿Qué hice? Eso, históricamente, siempre. ¿Qué hizo el Partido Popular? Lo primero, el primer día, fuera la oposición de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, no nos dé lecciones. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, volveremos a dar esa participación. Los plenos a las 8. Ya no era para posibilitar que también, sino era para que pudieran venir los vecinos y vecinas de Chirivella, pudieran asistir a las 12. Claro, lo habían calculado muy bien, era muy difícil. No nos den esas fórmulas y esas lecciones, no nos las den, porque cuando hablan usted de participación, nosotros sí que hemos dado participación, y si no, pregunte a las asociaciones y a las plataformas. Por lo tanto, la campaña electoral falta un poquito, nada más. Moltes gràcies, senyor Montaner. Alguna... No, ja no queden més intervencions. Passaríem al torn de votacions. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Molt bé. Sumem al regidor d'Esquerra Unida en el vot en contra. Aprovat per majoria. Passaríem a votar la incorporació de 2 punts dins del despatx extraordinari. Un és l'adhesió al pacte contra la violència de gènere i el segon punt seria la proposta de canvi de membres del Consell Escolar. Per tant, votaríem la inclusió dels 2 punts de forma conjunta. Vots a favor? Abstencions? Molt bé. Aprovat amb majoria amb l'abstenció d'Esquerra Unida. Passaríem a debatre el primer punt, que és l'adhesió al pacte contra la violència de gènere. Senyor secretari. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, como despacho extraordinario. Antecedentes, de hecho, los doy por reproducidos. Punt primer de la proposta d'acord, adherir a l'Ajuntament de Xirivella al Pacte València contra la violència de gènere i masclista, vinculant-se a les següents mesures, algunes de les quals ja es porten a terme al municipi. Tenen les línies estratègiques a la seva disposició, les dono per reproduïdes. Punt segon de la proposta d'acord, facultar a l'alcalde president o a qui legalment li substituïsca per a la signatura de quants documents siguin precisos per a l'execució del present acord, així com facultar expressament a l'alcalde per a registrar aquest ajuntament al pacte a la corresponent pàgina web com a signataris del pacte en els termes del present acord. Punt tercer i últim de la proposta d'acord, notificar el present acord als departaments afectats. ¿Alguna intervención? Sí. Señora García. Muchas gracias, señor alcalde. Tres líneas, ¿no? Para recordar que en el pasado mes de septiembre se aprobó el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, que es un pacto que es un acuerdo institucional, político, social, cultural y cívico que interpela a todas las administraciones públicas valencianas a luchar contra la violencia de género y machista, que el pacto incluye 5 líneas estratégicas, 21 objetivos y 293 medidas, algunas de las cuales involucran directamente a los ayuntamientos. Por eso es por lo que traemos la adhesión a este pacto hoy aquí a este pleno. Ya el señor secretario ha manifestado cuáles eran los puntos del acuerdo. Yo simplemente pido el voto a favor, teniendo en cuenta cuál es la situación además actual, y estoy convencida de que todos los grupos votarán a favor, ¿no? Porque la situación realmente, la violencia machista es una vulneración de los derechos humanos de las mujeres, al mismo tiempo que es un obstáculo para poder disfrutar de todos los derechos humanos por parte de todas las mujeres, ¿no? En la actualidad llevamos 44 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Por tanto,
este pacto, así como el Pacto de Estado que también se firmó recientemente contra la violencia de género, tiene una total justificación, y un ayuntamiento como es Chirivella, ¿no?, que tiene un recorrido y un compromiso a lo largo de todo el tiempo en una tarea como es esta, la lucha contra la violencia machista, pues no podía quedar ajeno a la firma de este acuerdo, ¿no? Muchas gracias. Moltes gràcies. Alguna intervenció en este punt? No? Pues passaríem a la votació d'este punt. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. El següent punt és la proposta de nou membre per al Consell Escolar Municipal. Senyor secretari. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día como despacho extraordinario y habiendo sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión por parte de la Comisión Informativa correspondiente, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Designar a don Antonio Pastoral Codori, con el DNI obrante del expediente administrativo, como representante del sector de AMPAs de centros concertados en el Pleno del Consejo Escolar Municipal, en sustitución de doña Isabel Martín Carmona, con el DNI que obra en el expediente administrativo, que cesa en dicho cargo. Punto segundo y último de la propuesta de acuerdo. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo, así como dar traslado del presente acuerdo al departamento correspondiente de este ayuntamiento. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Passaríem a la votació d'este punt. Vots a favor? Abstencions? Aprovat per majoria. I passaríem ara al torn de pregs i preguntes per als grups polítics, per a l'equip de govern. Senyor Pérez, alguna pregunta? Nada, como es tradición en este último pleno, felicitar las fiestas a todo el mundo y que, bueno, pues cada uno desde sus costumbres y tradiciones en familia las pasen de la mejor manera posible. Y bien, tendremos ya ocasión en el próximo ejercicio de plantear todo lo que tengamos que plantear. Simplemente, por aquello que decía el señor Bormontroy de la interpelación, verán ustedes que en el pleno de hoy hemos coincidido en algunas votaciones con el Partido Popular. Se nos ha dicho la concejala del PSOE, Isabel, ella a veces en tono humorístico, otra vez es la incontinencia, ¿no? ¿no? Pero bueno, ese tema sí que lo queremos dejar claro. Es decir, lo primero, no, yo me pico. Yo ni me he calentado, como ha dicho el señor Bora Montroy, yo estoy bastante, no me calientan otras cosas, no las declaraciones del señor Montroy, y tampoco me pica lo que diga la señora Isabel García. No, simplemente decir una cosa. La defensa que hemos hecho en este punto del Pleno respecto al Servicio Público de Limpieza de Edificios es una propuesta que venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. El primer grupo que estaba en contra de esta propuesta hace muchos años era el propio Partido Socialista. El Partido Socialista nunca está a favor de la municipalización del servicio. Nosotros, como ustedes comprenderán, con 2 concejales en aquel momento y con 10 del Grupo Socialista, pues era un poco complicado, porque el Partido Popular tampoco estaba a favor. A fecha de hoy, con un gobierno de 7, Compromís 4, 3 si se puede, y 6 del Grupo Socialista, pues entiendo que ustedes sigan sin tener interés, pero es que los nuevos tampoco lo tienen. Y respecto a las coincidencias, y con esto acabo, es un mensaje navideño, entiéndanlo ustedes así también, un mensaje de felicitación. A los que les gusta coincidir en las votaciones con el Partido Popular son a ustedes, precisamente a los socialistas y sobre todo los socialistas que están en el aparato, como usted, que está en el aparato del PSOE. Les gusta el 5, no es aquello de por el culo te la hinco, no. Es el 135, que lo modificó el Partido Popular y el Partido Socialista, y vaya si no la hincaron con el 135, que es, por cierto, priorizar el pago de la deuda frente al resto de cosas. Y ahora el 155. Les gusta el 5, no voy a hacer la rima, pero la podríamos hacer. Por lo tanto, no nos gusta coincidir con el Grupo Popular en las votaciones. Lo que pasa es que si el Grupo Popular vota en contra de algo que nosotros llevamos años y años votando en contra, pues hombre, tendremos que seguir votando en contra, ¿no? Porque no es que hemos cambiado, es que seguimos votando en contra y reivindicando lo mismo. La desilusión es que con un cambio de gobierno, al menos en la composición y en lo numérico,
tengamos que votar otra vez en contra en el pleno de hoy a la contratación, a la privatización del servicio. Eso es lamentable y esa es la coincidencia lamentable. A pesar de este paréntesis, insistimos, seguimos felicitando las fiestas y felicitando a toda la corporación. Y para este nuevo año, señor alcalde, desear un deseo, ¿no?, que es gratis, soñar, que ustedes realmente pasen de las formas a la acción. Es decir, que pasen de la pose a los resultados. Y que si de verdad quieren resolver los problemas, de verdad se pongan manos a la obra y de verdad hagan un gobierno transparente, participativo, dialogante, que hasta la fecha no lo han hecho. Por lo tanto, esos son nuestros mejores deseos para este nuevo ejercicio, nada más. Molt bé, li agraïsc el to i el contingut de la intervenció del Partit Popular, señor Garrido. Sí, como no, también desde el Grupo del Partido Popular, pues felicitar a los compañeros de corporación y al público asistente y ciudadanos en general, a los televidentes, unas más que muy felices Navidades. Después de dicho esto, y no lo quiero hacer muy extenso, porque yo sé que los señores concejales estarán agotados, este pleno que nos han traído es de mucho trabajo y deben de estar muy agotados estos 4 puntos, pero sí que me gustaría hacer 2 hincapiés. Una al señor Boro, que ha hecho antes una explicación de la parte económica del ayuntamiento y hablaba del señor Montoro. Mire, señor Montorrey, todas las leyes que ha hecho el señor Montoro en beneficio de este ayuntamiento, de pagar menos deuda, o sea, de la cadencia de los préstamos, de pagar menos deuda, de que ustedes se puedan endeudar más, todas las ha aprobado y las ha ejecutado y acatado. Tampoco sea tan malo. Si es tan malo, haberlo votado en contra o haber no pedido aquellas ayudas que el Gobierno central ha hecho al ayuntamiento. Eso para empezar. Y luego, para seguir, tenemos en el pleno pasado vino la policía en conflicto, expuso, y el señor concejal de policía, el señor concejal de personal, dijo que no sabía de qué problemas estaban hablando. A los pocos días aparecen una serie de panfletos por la calle donde pues anónimamente se está hablando un poco de cómo estaba la seguridad del pueblo, en fin, un poco todos los pudimos leer y todos vimos lo que estaba ocurriendo. A los pocos días, pues nosotros hacemos eco en nuestro Facebook de tal situación y desde el Grupo Compromís, en el mismo Facebook, se nos contesta que éramos unos alarmistas, que difamamos, etcétera, etcétera. Al día siguiente, que era todo mentira, evidentemente, al día siguiente el señor alcalde se hace una foto con la policía en conflicto, reconociendo que existe un conflicto y que iba a hablar. Hoy al señor alcalde se le pregunta si va a hablar y yo no lo he acabado de entender muy bien lo que el señor alcalde ha dicho con el tema de la policía en conflicto, pero casi que le ha derivado a la técnica y al concejal de personal. Yo su compromiso no lo he visto muy claro. Ustedes tienen un problema, no solamente con la policía, que ahora mismo evidentemente es palpable y manifestable, porque lo estamos viendo. Tienen un problema con el común o con el conjunto de funcionarios de la casa. Hace unos meses había un escrito de desconformidad, creo que era del área de servicios sociales, de cultura y demás, o bienestar social, contra el concejal de personal, y existen otras áreas que así lo han manifestado. Tienen un problema, y un problema gordo, porque al final yo entiendo que la parte política es vaga, porque es vaga, lo vemos todos los plenos con lo que trae al pleno. Están, eso sí, acabando lo que el Partido Popular empezó en la legislatura pasada, menos mal, porque ideas suyas desde luego han habido pocas, pero sí que es cierto que su falta de gestión y su falta de disciplina y de trabajo, cuando son el equipo de gobierno más numeroso, o quizás de los más numerosos que haya tenido este ayuntamiento, entre los 3 partidos,
pues genera que haya un problema, y varios problemas, entre ellos el de la policía. Pero es que aparte van en contra de ustedes mismos. El día nos hemos enterado que se han firmado 2 decretos para contratación de 2 policías interinos. Uno para el Barrio de la Luz y otro creo que va a estar en Zamarra, creo que es, ¿vale? Un señor Pablo Cabero y José Manuel. Bien, no tengo nada contra estas 2 personas, evidentemente, contra estos 2 policías interinos, pero nos resulta chocante, y así se ha manifestado, y creo que el equipo de gobierno lo sabe, que se firma ese decreto de nombramiento un día antes de que las Cortes aprobaran la ley de personal, donde se prohíbe hacer personal interino en la policía. Nos resulta paradójico una ley que evidentemente todos sabíamos que se iba a aprobar, porque ya en noviembre se aprobó en Cortes, pasó su tiempo de exposición y se aprobaba, y ustedes aprueban a 2 funcionarios interinos, el nombramiento de 2 funcionarios interinos, cuando sabían que al día siguiente salía publicada y se hacía efectiva la ley de la Generalitat Valenciana, su ley, la ley que votó Compromís, el PSPV, si se puede, en fin, no sé, pero vamos, es la ley que ustedes en el Consell aprobaron, pero que ustedes, malintencionadamente, o no sé muy bien por qué, el día de antes hacen el nombramiento de estos 2 interinos. Tienen un problema, ya se los he dicho, pero a veces son muy listos, o se cree que son muy listos, pero no lo son tanto. A veces la audacia se les puede venir en contra. Tengan cuidado. No vamos a hablar del agua, ¿vale? Porque eso es un tema, señor Ortino está aquí, ¿vale? Pero bueno, tengan cuidado porque esa audacia a veces se le puede volver en contra. Y mire, señor Moret, se nos presentó una moción donde se pedía en fin, a raíz de los disturbios o en fin, de la problemática que hubo en el 9 de octubre, se pedía de manera cesament el delegat de govern, Joan Carles Moragues, per no haver garantit la seguretat en la manifestació legalmente convocada el día 2 de octubre. Hágaselo ver, señor Moret. Usted tiene muchos problemas. Hágaselo ver, nada más. Referente al, desde el que me implica a mi directament, és cert que el dia de la Fireta de les Associacions, el cos o els membres de la policia que estan allí manifestant-se s'arrimen a mi, me demanen correctament fer-me una foto, jo dic que endavant, que cap problema, efectivament me diuen que hem de parlar, i jo dic que cap problema, i evidentment és qüestió de concretar hora i dia. Este alcalde i tot l'equip de govern, parle per extensió, estem molt contents del treball que s'està fent des de la regidoria de personal. Per tant, evidentment, les persones que estan treballant en la gestió del personal i en el seguiment dels expedients, que són expedients farragosos, que són expedients tal, és evident que ha d'estar el regidor i en la mesura de les possibilitats, depenent de en què siga aquest debat, també la tècnica. Això, en l'escrit concret que presenten firmats, perquè això és una diferència, que se presenta firmat per registre d'entrada, jo entenc que tots els punts fan, són reivindicacions concretes i tècniques i en cap moment se qüestiona obert, se qüestiona, jo no entenc que se qüestioni ni el treball de la regidoria ni el treball de la tècnica. Són qüestions tècniques, concretes, moltes que porten ja molt de temps, per tant, s'hem de sentar a parlar i a intentar buscar-li solució. I passe la paraula al regidor per si volguera afegir o contestar més elements que controla més. Bueno, bona nit. Jo, primer de tot, tornar a insistir el que deia abans, és absolutament fals, com vostès han explicat i se veu que han explicat també als companys policies, que jo en l'anterior plenari, i menys mal que està gravat, que ho poden comprovar, que jo diguera que no tenia ni idea.
Això és absolutament fals i ho podem comprovar tornant a revisar el vídeo quan vostès vulguin. Jo el que me vaig dedicar a dir va ser que agraïa al personal que havia vingut així a manifestar-se, que no tenia en aquell moment, no sabia si era un sindicat, 2, 3, i això és la realitat. I vaig agrair simplement la presència perquè, evidentment, estaven així per una reivindicació laboral. Clar que sí, i això jo ho vaig dir i quedant registrat. De fet, crec que va ser de les primeres intervencions. És a dir, que el qui vulgui pot agafar i comprovar-ho rapidíssimament. Dit això, jo he tingut temps que, efectivament, els companys policies que escoltaren esta falsedat suposa que se molestaren més encara i tingueren a bé presentar una sèrie d'escrits en els quals hem estudiat detingudament. I el primer que jo vaig explicar és l'assistència que va tindre per primera vegada, segons m'indicaren els propis companys, en la història d'aquest Ajuntament, un regidor de policia i de seguretat acudeix a una assemblea de policia per a escoltar el que s'està explicant ahir, el que s'està parlant, les inquietuds que tenen, i jo crec que aquesta voluntat no és que se mos hagi ocorregut ara, l'estem demostrant des del principi de la legislatura i l'anem a continuar demostrant. Entonces, en aquesta assemblea de policies que tinguérem a principis de novembre, no sé si va ser el 9 de novembre, una cosa així, no recordo exactament, perdoneu, se parlava concretament de complements, d'un problema laboral en els complements específics, amb la dificultat tècnica i en els diners que s'han ficat a compte de catalogació, totes coses, per cert, votades i aprovades per governs anteriors i per els propis sindicats que ara estan reclamant canviant-ho. És a dir, que efectivament, clar que se tenen que canviar coses, si no estem dient que no. Al contrari, el que estem dient és tot el que se tinga que ficar sobre la taula, que se fique sobre la taula. I este concretament és una preocupació molt gran per a aquest Ajuntament, per a aquest govern, vull dir. I concretament s'acordà en les últimes reunions, en meses de negociació i en les diferents reunions que s'han tingut en els sindicats, que efectivament s'anava a valorar en gener, s'anava a valorar al llarg del mes de gener, què implica com a cost econòmic aquests complements específics i quina possibilitat n'hi ha que aquest Ajuntament assumisca aquesta situació. Després hi ha un altre punt que s'ha parlat, que era el tema de la disponibilitat. Efectivament, en aquest Ajuntament, no només la policia, no només 6 policies de la policia de proximitat, concretament, i els 4 de la prefectura, sinó una part molt important d'aquest Ajuntament té un problema amb un complement que també vingué implantat per governs anteriors i també acceptat per els propis sindicats, que ara mateixa esta regidoria en reunions en els propis sindicats ha traslladat que efectivament s'han detectat una sèrie de sinergies que són completament injustes i que laboralment no se tenen per què assumir, i s'ha agarrat el compromís, i això ho tenen en les actes de mesa de negociació, no en una sinó en diverses, que al llarg del 2018 el tema de la disponibilitat anàvem a analitzar-lo en profunditat i buscar les solucions adequades. Concretament, este complement efectivament afecta a la policia de proximitat, però no és l'única cosa que afecta a la policia de proximitat. La policia de proximitat i el problema que vostè, senyor Garrido, indica que tenim en este govern, o que tinc jo com a regidor de personal, que veig que tinc una diana, anem a tirar-li el dardo a veure, és a dir, l'únic problema que tenim se diu el senyor Rajoy està en Madrid, concretament en este cas, perquè el que vostè no ha explicat és que a meitat de 2017, quan s'aprova la llei de pressupostos per part del Partit Popular en Madrid, és quan se comença a permetre que se puguen traure les places a oposició. De moment, totes les places que en aquest Ajuntament estaven cobertes de forma interinada, de forma provisional,
estàvem obligats per una llei que vostès, el Partit Popular, va aprovar en Madrid i que mos ha llevat de damunt este mateix any, estàvem obligats a mantindre-ho. I ara, esta regidoria el que ha fet ha sigut ficar en cua, tal i com se va explicar des del minut 1 a tots els sindicats, que en esta casa totes les places de policia tenien que estar cobertes. I aquest és un objectiu que tot el món així coneix. Altra cosa és que hagi arribat a tots els treballadors o que no hàgim sigut capaços d'explicar-lo correctament, que això també és una possibilitat. Així, alguns m'han acusat de fer propaganda. Déu meu, però si precisament de lo que m'estan dient altres persones és que falta informació de les coses positives que s'han fet. És a dir, que això de propaganda, no sé què propaganda han vist així fins ara alguns. Al contrari. Després, clar, aquestes rotacions de plantilla que vostès que afecten directament a la policia de proximitat, més directament perquè eren les places que vostès no cobriren i que les deixaren interinades i que, per tant, se quedaren en el limbo pendents de cobrir de l'única forma que se podia, que era a través de comissionats o d'interins. Què ha passat? Que ara ha hagut un efecte que és que el fet que estigui a punt d'aprovar-se aquesta llei, que efectivament anul·la la possibilitat de tindre interins, ha fet que les comissions de servei siguin absolutament inviables. És a dir, l'ordre que jo tinc donada des del minut 1, que tots els sindicats ho saben en tots i cada una de les reunions i totes les meses de negociació, ho he dit per activa i per passiva. Des del minut 1 d'esta legislatura s'ha marcat l'objectiu de que totes les places de policia tenien que estar cobertes. I aquestes places que se tenien que cobrir per comissionats de servei ha arribat el punt en el que no se podien cobrir. I vostè m'està dient, senyor Garrido, que el que tinc que fer no és mirar per el poble i deixar-les cobertes fins que aquest Ajuntament tingui la capacitat de fer el procés de selecció corresponent, perquè l'anem a fer. Perquè l'anem a fer. Però no pense deixar, i és la meva responsabilitat, i per això l'estic explicant, no pense deixar ni una plaça coberta si és possible. I si té que vindre un policia interino, que vingui un policia interino, que té absolutament les mateixes funcionalitats, excepte que no porta arma. Bueno, en general, totes les funcions que fa un policia, excepte que no porta arma i potser alguna tasca més, però en qualsevol cas, més val tindre aquesta possibilitat que no tindre a ningú en el barri de la Llum fins que se puga fer aquest procés de selecció. I tot això insistís com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta llei de pressupostos en 2017 que ha permès que tot aquest moviment se doni i a conseqüència també de la llei que anem a aprovar, clar que sí, en la Generalitat, una llei en la que diu que s'ha d'evitar aquest interinatge. Per què? Perquè el que volem és eliminar les temporalitats en els ajuntaments. El que no volem és que torni a passar el que ens hem trobat en aquest ajuntament, que quan hem arribat, així hi havia interins que feia 12 anys que estaven. I això ni ho arribaren vostès ni els governs anteriors. Jo no dic que siguin només vostès, evidentment, però aquesta interinitat ha sigut un dels objectius primers que també ens hem marcat de resoldre. I estem fent-ho. Després parlem vostès, parla la Policia Nacional, la Policia Local, perdó, en aquella assemblea, parlava de desigualtats retributives. Efectivament, n'hi ha desigualtats retributives i concretament dins de la policia de proximitat, del servei de proximitat, n'hi ha unes desigualtats que fins a cert punt poden ser menors, que no són de grans imports, que se tenen que solucionar. I n'hi ha desigualtats retributives també en comparació en altres ajuntaments. Clar que sí. Igual que n'hi ha diferències també en els ingressos d'aquest Ajuntament, i això és un greu problema que este govern d'esta casa està intentant solucionar. Igual que entenc que en bona voluntat cada govern que ha passat ha intentat solucionar-ho. I l'exemple el tenen vostès en Quart de Poblet. Si anem a comparar els salaris de Quart de Poblet, podem comparar també els ingressos que té Quart de Poblet, i ahí s'explica molt del que tenim en aquests moments i del problema que suposa en aquests moments.
que té Quart de Poblet 9 milions d'euros més d'ingressos que Xirivella. I parla de memòria, igual són 8, però aproximadament els ingressos són molt notables per a una població pràcticament idèntica. Pràcticament idèntica. Entonces, això el que tenim que tindre en compte és que el motor d'esta casa no pot ser el mateix exactament. És a dir, la comparació, clar que se pot fer. I clar que a mi m'agradaria poder dir, mira, tots els funcionaris d'esta casa que tinguin totes les retribucions al mateix nivell que València Ciutat. Però València Ciutat, nosaltres no tenim un motor equivalent a València Ciutat. I això és una cosa, no dic que no se tinga que resoldre, sinó que s'ha de tindre en compte aquesta dificultat. I encara tenint en compte aquesta dificultat, què hem fet des que hem arribat? Concretament, vaig cap arrere. En 2017 hem ampliat en aproximadament 100.000 euros el capítol 1 de la plantilla a través d'un sistema de productivitats que s'està ficant en marxa i que costarà diversos anys en què acabe de funcionar correctament. Però efectivament s'està ficant en marxa i s'ha fet un esforç molt gran per esta casa ficant ahí quasi 100.000 euros perquè la plantilla té dret a que els seus salaris se comencen a equiparar als dels veïns. Clar que té dret. I per una altra banda, també vàrem ser un dels primers ajuntaments que vàrem permetre a tots els treballadors de la casa que recuperaren les pagues extres que vostès havien llevat. Un dels primers que aprovaren tots els decrets per a poder-ho pagar rapidíssimament. Si no me falla la memòria, no sé si estàvem parlant, igual els companys se'n recorden millor de la quantitat, però estàvem parlant de 200 i pico mil euros o 300.000. Després, una altra de les reivindicacions que fan els dos sindicats, que no són tots els sindicats de la policia, és la conciliació familiar i laboral. Efectivament, totes les mesures que se puguen fer, des del primer moment estem dient que perfectes, però hem de tindre en compte que estem parlant d'un cos que té un 7/7, és a dir, 7 dies treballen, 7 dies descansen. Jo crec que això és un punt molt a favor de la conciliació laboral i familiar. Estem parlant d'una plantilla que té unes hores extres de 60 euros l'hora, precisament per afavorir, i a mi em pareix perfecte que sigui així, per afavorir precisament que aquesta casa, el govern que estiga, no tire mà d'hores precàries i tire mà d'hores extres, sinó que s'intente fer totes les hores dins de la jornada laboral. I efectivament, quan mos eixim fora d'aquesta jornada laboral, l'empresa, en aquest cas, l'Ajuntament, té que tindre una contrapartida, que en aquest cas és un cost molt elevat. I a mi em pareix absolutament correcte que així siga. I per una altra part, acabant ja en la conciliació laboral i familiar, estem parlant de que n'hi ha un quadrant anual, que vull recordar-li als companys policies que així estan, que des del minut 1 s'ha demanat que les interpretacions que tots els que el primer any vingueren a ficar per escrit, que se poden comprovar en els registres d'entrada, totes i cadascuna de les peticions que se demanaren s'han complit en els 2 següents anys, en major o en menor encert, però finalment el quadrant de la policia està eixint en acord absolut de tots els sindicats i sense que n'hi hagi ni una sola queixa per part de ningú dels companys que diga que efectivament n'hi ha alguna cosa que modificar. A veure, això jo crec que són els temes de reivindicació laboral que clarament jo he interpretat. Potser després n'hi haurà la possibilitat de que vostès expliquen o diguen alguna més si és que me l'he deixat. Després n'hi ha un altre tipus de reivindicacions que tenen que veure en els mitjans, que també se parlaren en aquella assemblea. I aquestes reivindicacions són, per exemple, d'ordinadors obsolets. I els vaig explicar a tots els companys, i ho expliques ara també, que efectivament n'hi ha un pla per primera vegada en aquest Ajuntament, un pla de reposició continuada d'ordinadors, perquè tots els ordinadors d'esta casa estaven fet caldo. I així no se podia treballar en els equips que n'hi havia. I estem periòdicament substituint 20, 30, cada any substituint els ordinadors que puguem substituir. Després, per una altra banda, comentaven també
que n'hi havia una falta de vestuari i uniformitat. Efectivament, n'hi ha hagut un problema en el vestuari i en la uniformitat, que s'explica molt senzillament, que és que fins a este any passat n'hi havien unes... No sé per què se marxen els companys. Doncs s'han marxat, no tindrem la rèplica. Efectivament, hi havia un problema en el vestuari. Fins a este moment, el Partit Popular estava gestionant en la Diputació una central de compres que això era un desbarajuste absolut. I el govern de la Diputació que entrà va desarticular completament aquesta central de compres. Aleshores, l'Ajuntament de Xirivella ha tingut que, efectivament, fer una contractació, fer tot un procés de licitació que no havia fet mai i ha portat uns mesos. I de fet, ara en este mes s'estan entregant els vales per a que se puga fer tota la compra. I en fi, jo crec que a grans trets això són els punts que reivindicaven els companys, que vosaltres reclamaven en l'anterior plenari, que volíeu saber exactament quins eren, i així estan sobre la taula. Després, per una altra banda, simplement matisar que efectivament insistir en que s'han fet processos de promoció interna, no només dins de la policia, sinó també dins de tota la casa. Efectivament, el quadrant ha quedat aprovat per unanimitat i sense queixes. L'increment salarial ha sigut d'uns 80, no sé si entre 80 i 90.000 euros este any, i s'ha permès un retorn de la pèrdua de poder adquisitiu que se va tindre en el govern del Partit Popular, precisament per les pagues extres. S'estan fent processos per eliminar els grups dobles i tota la provisionalitat que n'hi ha en la casa, i s'està fent un treball molt gran en definir els llocs de treball que fins ara portaven molts anys que no estaven definits, que se troba, el que vos ha explicat abans, n'hi havia casos de treballadors que estaven fent tasques que no estaven correctament definides. I per últim, ja he recordat el que abans el senyor Pérez me comentava, que m'he oblidat de contestar-li, que era la reorganització dels departaments. Vostè deia, efectivament, és que en aquesta casa s'està fent malament l'organització de l'Ajuntament perquè s'organitza un departament, després s'organitza un altre, després s'organitza un altre... Clar, efectivament, és que una cosa és que tinguem una visió global, que la tenim, i una altra cosa és que després descendim als números exactes. I la realitat és que cada departament, des del minut 1, aquesta regidoria està demanant a tots els caps de departament que presenten les propostes d'organització juntament en les seues regidories per a poder anar abastint-les a poc. I així anem a continuar. Però el projecte general ja està. De fet, el fet que estem creant el Departament d'Educació en aquest mateix plenari té que veure en això mateix. I no sé, si n'hi ha alguna pregunta més que m'ho vulguin fer, pues jo crec que està més o menys tot explicat. Señor Garrido, por favor. Sí, solamente una pregunta, señor Moret. ¿Es verdad que ha prohibido a la policía local hacer atestados por ocupaciones ilegales de viviendas? Li conteste molt claríssimament i estic absolutament enfadat, absolutament disconforme i absolutament, no sé com explicar-ho, en vostès. En vostès, perquè això que vostè està dient no ha aparegut en cap dels escrits que els sindicats ens han fet aplegar. Això no ha aparegut per el poble. Jo desconec si aquests escrits que no estan signats i que suposa que qui els ha fet en bon criteri no els ha signat, perquè en aquest poble hi ha una ordenança que diu que efectivament no se pot repartir aquest tipus de pamfletos en els vehicles d'aquest poble. Per tant, això és el primer. I el segon, efectivament, en aquest ajuntament en aquest poble ha hagut una sèrie de localitzacions de defraudacions de fluid elèctric com en qualsevol altre. En qualsevol altre municipi de tota Espanya el procediment és el següent. La policia local o qui siga
pot ser que ho detecte també un altre cos policial, però si la policia local és qui el detecta inicialment, automàticament se li dona trasllat a la Policia Nacional o a la Guàrdia Civil si correspon, en funció de qui estiga en cada província, i efectivament se du a terme un procés administratiu en col·laboració amb les dues administracions. I el que estava passant així és que, clar, me pareix que vostès hagin tret aquest tema, és un tema molt dur perquè deixa en molt males condicions a algun dels policies que efectivament aquest tema se va modificar perquè així, en aquesta casa, el que s'estava fent era senyalar que efectivament n'hi havia una defraudació de fluid elèctric i havíem detectat que algun... No, però estem parlant... És que no té res... Vostè ja ha pogut preguntar, sap com funciona això, senyor Garrido. Bueno, però és que no n'hi ha... Això ja li conteste que absolutament que no. De lo que estem parlant és d'una defraudació de fluid elèctric, que és la forma de localitzar moltes vegades aquesta ocupació il·legal. És que són coses relacionades. Senyor Moret, crec que ha quedat clara la seva intervenció. El senyor Montroi crec que volia fer una xicoteta intervenció al voltant d'un dels comentaris. Sí, clar. Volia comentar algo que s'haurà oblidat, no?, després de tant de temps que ha passat. Clar, el senyor Garrido ens deia que no seran tan malas las leyes del señor Montoro cuando las acatamos. Hombre, les acatem perquè no ens queda més remei que acatar-les. Com el 135, com el 155, senyor Garrido, per favor. I diu, no seran tan malas. És que en un altre país el senyor Montoro o haguera dimitit o l'hagueren cessat. És que el senyor Montoro fa lleis directament inconstitucionals. No és que siguin leyes malas, és que són inconstitucionales. Com la llei d'amnistia fiscal per beneficiar de sempre, a qui beneficia el Partit Popular sempre, com l'incompliment del compromís de fer un nou sistema de finançament que ens beneficiaria molt als valencians i a les valencianes, que vostès fan política per a ells també, no? O mentre ell incomplís els criteris de dèficit, a nosaltres aplicant-nos la regla de gasto. Pues sí que serà mala la regla de gasto quan s'ha aconseguit una majoria parlamentària que l'ha tombat, no? Per tant, ja acabem rebaixant el to. Per cert, acatem la llei Montoro amb creativitat, amb un pla de sanejament basat en l'eficiència energètica, que segurament el senyor Montoro en això no hauria pensat, si no tampoc ens deixaria. I per tant, com ja dic, rebaixem el to, en lo personal es desitja el millor i en lo polític que el nou any aprofita aquesta majoria parlamentària que hi ha a l'estat espanyol per fer fora el PP. Moltes gràcies. N'hi ha alguna intervenció per part del públic assistent a la sala? Moncho, per favor.
Señor Sandoval, por favor. Sí, está previsto que antes de febrero esté finalizado toda la retirada. Señor Moret. No, jo sí, contestar. No, però jo li vull fer una... Sí, sí. Clar, jo li vaig a fer... Li vaig a donar la meva opinió. La meva opinió és que és una pena que s'hagin marxat, perquè jo crec que així n'hi havia la possibilitat de poder explicar i matisar allò que, si no estan d'acord en el que jo he dit, doncs que ho hagueren explicat. Jo crec que en fi, que és una oportunitat que tenim, tindre un plenari en el que efectivament qualsevol pot veure i debatre sobre el que s'està tractant, i jo crec que l'explicació a lo que justament, i insistisc, justament considerem des del govern que algunes d'aquestes reivindicacions s'estan fent, doncs jo crec que haguera sigut més constructiu el poder contestar alguna d'elles o fer alguna matisació si algú tenia algun dubte. Simplement per això he fet la pregunta, perquè m'ha paregut que haguera sigut més interessant el poder contestar-les. Pues reafirmar-me en el compromís que havia comentat abans d'efectivament citar-nos en la policia o fer possible aquesta reunió que ens han demanat, aprofitar el bon tono que ha hagut tot el ple per felicitar a tots els companys de corporació i al públic assistent, tant així com des de casa, un bon Nadal i un feliç any nou. Moltes gràcies i fins la pròxima. Yo lo que quiero saber es... Sí, disculpa. El que m'apunten els companys és que la Generalitat, les primeres manifestacions que ha fet és mantenir aquesta atenció, i des de l'equip de govern, en la mesura en què som partíceps o interessats o compartim les polítiques de la Generalitat, va ser continuar en la mesura de les possibilitats municipals. No és una competència la sanitat de l'Ajuntament de Xirivella, intentar que efectivament ningú siga il·legal i que aquesta atenció se pugui donar. Per tant, tancaríem la sessió i, com ja hem dit, bon Nadal a tots i totes i feliç any 2018.